Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por sintonizar Radio Jaiz 104.3 FM. Que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga, por conectarse, ¿verdad? Por estar ya esperando su hora de niños valientes y esforzados. Les agradezco por sintonizar Radio Jaiz 104.3 FM. Vamos a dar inicio a otro programa de nuestras lecciones, de nuestros niños valientes, ¿verdad? Espero que estén muy bien, les mando un saludo, un abrazo, que Dios los bendiga. Vamos a orar para darle inicio a nuestro programa del día de hoy. Cierren sus ojitos y vamos a orar para pedirle a Dios que sea Él en este lugar, que sea Él tomando el lugar, ¿verdad? Y que su Espíritu Santo sea el que se mueva ahí donde tú estás y se mueva aquí conmigo. Cierren sus ojitos. Señor bendito Dios y Padre Celestial, te damos la gloria, te damos la honra, precioso Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor, porque eres grande, porque eres misericordioso, Señor. Gracias te damos, Señor, por iniciar, Señor, otro tema más, Padre mío. Te pido, maravilloso Dios, que tú seas bendiciéndolo, Señor. Que sea, Señor, para bendición de cada uno de nosotros, Padre Santo. Señor, abre nuestro corazón, abre nuestra mente, Padre mío, para poder escuchar tu voz, Señor. Para poder, Señor, escuchar, Señor Dios Todopoderoso, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Señor, bendice, Señor, esta tarde, Señor. Y te pido, maravilloso Dios, que tú estés con cada uno de los niños, Señor, que ya están conectados, Señor, de cada radio escucha, mi Dios, bendícelos y guárdalos, Señor. Señor, toma tú el lugar en esta tarde, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva, Señor, en los corazones de cada uno de los que están conectados, Padre Santo. Toca, Señor, toca tú, Señor, el corazón, Señor, de ellos, mi Dios. Y bendice, Señor, lo que sea de llevar a cabo, Señor, en esta cabina, Padre. Bendícelo, Señor. Te lo pido y te lo ruego en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Vamos a iniciar con un versículo. Vamos a abrir con un versículo nuestro tema del día de hoy. Que se encuentra en Jueces 6:12. Escucha. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gloria a Dios. Con ese texto vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy. Mira, hoy les voy a hablar de otro siervo de Dios. Un siervo de Dios igual de fe, valiente, esforzado, obediente, valeroso, ¿verdad? Al igual que nuestro héroe del miércoles anterior, Josué, ¿verdad? Este hombre del que les voy a hablar hoy se llama Gedeón, ¿verdad? Este hombre era un hombre campesino, fue juez en Israel y creyó en Dios y sobre todo era un guerrero del pueblo de Israel, era un guerrero fuerte, valeroso, ¿verdad? Fue campesino, juez y confiaba en Dios, ¿verdad? Y este hombre, aparte de que era guerrero, campesino, juez, era un hombre que se encuentra también en el salón de la fama de los hombres de fe, ¿verdad? Se encuentra en Hebreos 11:32. Escucha. 11:32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría.
contando de Gedeón. Mira, Gedeón era de la tribu de Manasés. Era de la tribu de Manasés. Su padre fue Joás. Y él era el menor de sus hermanos, ¿verdad? Y fue elegido por Dios para liberar al pueblo de los hombres de los que les hacían ataques ante ellos, ¿verdad? Estos hombres se llamaban madianitas. Era de la tierra de Madián. Y eran unos hombres crueles que estaban molestando al pueblo de Israel, ¿verdad? Fue llamado para esa tarea Gedeón, ¿verdad? Y aparte Gedeón era un hombre con sabiduría. Y además era muy precavido, hacía todas las cosas con mucha precaución, ¿verdad? Y era sabio, ¿verdad? Y además iba a derrotar a los madianitas con 300 hombres. Un pueblo con 300 hombres, escucha. ¿Mm? Esa es una pequeña introducción de quién es Gedeón, ¿verdad? Y mira, entramos a nuestra lección. El pueblo de Dios había entrado a un tiempo de paz, ¿verdad? Habían cesado las guerras, ¿verdad? Ya estaban contentos, ya estaban felices de estar en su hogar, de estar en la tierra que Dios les había prometido. No había guerras, estaban disfrutando de su tierra donde fluía leche y miel, ¿verdad? Eran felices, habían descansado de guerras, ya no había guerras. Estaban en un periodo de paz. Pero, ¿qué crees? ¿Qué crees? Volvieron a darle la espalda al Dios grandioso y poderoso. Ese Dios todopoderoso que había hecho maravillas con ellos, que los había salvado de muchas batallas, ¿verdad? Y de hombres malos, ¿verdad? Ellos habían dado la espalda a Dios, estaban en problemas. Se metieron en grandes problemas con Dios nuevamente, ¿verdad? Haciendo lo malo ante los ojos de Dios, haciendo las cosas que a Dios le desagradaban. Empezaron a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Se apartaron de Dios, se olvidaron de Dios, se olvidaron de darle gracias a Dios por todo lo que Él les daba y les hacía, ¿verdad? Desobedecieron a Dios y los entregó a sus enemigos, ¿verdad? Por haber desobedecido, los entrega a Dios, ¿verdad? Mira, leamos Jueces 6:1. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Dice, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó a sus enemigos de Madián por 7 años. 7 años estuvieron sufriendo bajo el yugo de los madianitas por haber desobedecido a Dios una vez más, ¿verdad? Empezaron a hacer las cosas que desagradaban a Dios, ¿verdad? Esas cosas que ellos sabían que Dios no le agradaba, que hicieran, que adoraran a dioses ajenos, ¿verdad? Dios les decía una y otra vez, no hagan las cosas que hagan las ciudades vecinas, no se inclinen ante dioses ajenos, no adoren a dioses ajenos, no lleven ofrendas a dioses ajenos. Y les recordaba a Dios, yo soy su Dios, yo voy a estarlos cuidando, yo voy a estar al tanto de ustedes, pero no hagan eso porque me irrita, me enoja, que adoren otros dioses y que le den la gloria a otros dioses, que no sea yo. Pero el pueblo de Israel volvía a cometer la misma tontería que siempre hacía, desobedecer a Dios y olvidarse de su Dios, ¿verdad? Y entonces Dios los entrega
a estos hombres para que sufrieran, ¿verdad? Para que sufrieran las consecuencias de su desobediencia. Porque acuérdense que siempre, cualquier decisión que tomamos, sufrimos las consecuencias, ¿verdad? Y entonces estos hombres de Madián empiezan a hacerlos sufrir, los empiezan a humillar, les empiezan a quitar sus cosechas. Iban con bastantes hombres y iban y se robaban sus cosechas, se robaban lo mejor de su tierra y se iban, los humillaban, los maltrataban, al punto que se estaba acabando las provisiones del pueblo de Israel, ya no tenían ni para comer, ¿verdad? Mira, escucha, Jueces 6:4, dice, y acampando contra ellos, destruían los frutos de su tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, todo se llevaban, animales, fruta, todo, cosechas, oro, todo lo que encontraban se llevaban estos hombres, ¿verdad? Y el pueblo estaba atemorizado, estaba triste, estaba llorando, no sabían qué hacer, ¿verdad? Y empezaron a esconderse en cuevas, empezaron a esconderse para que no los molestaran estos hombres, porque empezaron a sentir miedo, a atemorizarse, porque no podían con estos hombres, ¿verdad? Y empezaron a llorar porque ni comida tenían para comer, ¿verdad? Pero entonces empezaron a acordarse que tenían un Dios todopoderoso y empezaron a clamar a Dios. Y empezaron a pedirle perdón a Dios por todo lo que habían hecho. Dios, ayúdanos, necesitamos de ti, Señor. Señor, hemos pecado. Señor, te necesitamos. Este pueblo nos está oprimiendo. No tenemos comida. Señor, ayúdanos. Empezaron a clamar a Dios, ¿verdad? Y Dios escucha su clamor, ¿verdad? Porque nosotros seremos malos, seremos desobedientes, pero Dios siempre está atento a nuestras oraciones. El Señor siempre está viéndonos, ¿verdad? Y el Señor siempre está de nuestro lado, siempre va a estar a nuestro lado. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Nosotros somos los que no oramos a Dios, los que no clamamos a Dios cuando tenemos problemas. Y le damos la espalda a Dios, así como el pueblo de Israel, ¿verdad? Empezó a hacer de las suyas. Y como siempre, mientras está bien y mientras está contento y jajaja y jijiji, está contento. Pero empieza la opresión, empiezan a sufrir los males de su desobediencia y entonces empiezan a clamar a Dios. Empiezan a decirle, Señor, te necesitamos. No tenemos que comer. Señor, nos están molestando. Este pueblo nos está humillando. Te necesitamos, Padre. Y entonces el Señor siempre como está atento a la voz de sus hijos, empieza a oír la voz de su pueblo que está clamando y los escucha, ¿verdad? Y primero les manda a un profeta para que les recuerde el por qué están en esa situación, ¿verdad? Les dice, el profeta, el Señor dice que están pasando por esto porque se olvidaron de todo lo que Dios hizo por ustedes. Se olvidaron de que Dios los sacó de Egipto, que los sacó de la opresión del rey de Babilonia y que los pasó por el mar seco y que pasaron 40 años en el desierto y nunca les faltó nada. Y todavía llegaron a una tierra que fluye leche y miel y se olvidaron de todo eso. Y sobre todo, se olvidaron del Dios Todopoderoso que hizo todos esos milagros, ¿verdad? Y que no lo adoraron. Por eso están en esta situación, porque no hicieron lo que tenían que hacer. Se olvidaron de sus preceptos, se olvidaron de sus mandamientos, se olvidaron de obedecer a Dios. Y sin embargo, se fueron tras dioses ajenos, ¿verdad? Ofreciendo sacrificios a dioses ajenos, ¿verdad? Y eso les dice el profeta, lo que le mandó a decir al pueblo de Jehová, al pueblo de Dios, ¿verdad? El por qué estaban en esa situación. Y luego Dios les manda a su libertador. Primero les da a entender el por qué están en esa situación. Y después les manda un libertador, ¿verdad? Y ese libertador se encontraba juntando su paja, trabajando, juntando su paja, ¿verdad? Y guardándola de los madianitas. Este hombre es Gedeón.
Dijimos que era un campesino que se dedicaba de campesino, ¿verdad? Y era el menor de una familia. Pues ahí se encontraba Gedeón trabajando ahí en el campo, juntando el maíz para guardarlo de los madianitas, ¿verdad? Cuando de pronto llega un ángel de Jehová y le dice, varón, Jehová está contigo, varón valiente y esforzado, ¿verdad? Mira lo que le dice en Jueces 6, 11, 12 y 14. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Cuando llega el ángel de Jehová y le dice que va a salvar al pueblo de Israel de la mano de madianitas, se sorprende Gedeón y le dice, dice, siendo el menor de mi familia, siendo el menor, quiere decir que tenía más hermanos, ¿verdad? Mayores que él. Y le dice, yo siendo el menor de mi familia, además soy de una familia pobre. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo me voy a enfrentar a un ejército? Siendo yo el menor de una familia y aparte pobre. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Verdad? Y el Señor le dice, yo estoy contigo, no te estoy mandando yo. Pero ¿sabes otra cosa que me llama la atención aquí? Es que Jehová le dice varón y esforzado. Dios vio algo en el corazón de Gedeón, ¿verdad? Él vio que era varón y era varón valiente y esforzado, ¿verdad? Porque te acuerdas que cuando llamó a Josué para que llevara a su pueblo a la tierra de Canaán, Josué era muy distinto a él. Josué era miedoso, José temía ir solo y empezar a trabajar con un pueblo tan grande y llevarlo a la tierra de Canaán, ¿verdad? Y entonces el Señor le dice, no temas. En varias ocasiones le decía a Josué, no temas, no tengas miedo, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, yo estoy contigo, no temas, no desmayes, yo soy Jehová, yo voy a ir contigo. Y varias ocasiones se lo dijo, ¿verdad? No temas, esfuérzate, sé valiente. Pero aquí Dios le dice a Gedeón, varón valiente y esforzado. O sea que él ya tenía esas cualidades. Era un varón valiente y esforzado, ¿verdad? Y le dice, tú salvarás a Israel de las manos de madianitas, ¿verdad? Por medio de mí, ¿verdad? Y se sorprende Gedeón y dice, ¿cómo? Yo siendo un hombre pobre y siendo el menor de mis hermanos, ¿cómo lo voy a hacer? Y le dice el Señor, no te preocupes, yo voy a ir contigo, yo voy a estar contigo, yo te voy a respaldar, ¿verdad? Y mira, dice en Josué 6:16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotaré a los madianitas por tus manos como un solo hombre. ¿Te das cuenta? El Señor le dice, no tengas miedo. Mira, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre. ¿Te das cuenta? El Señor le estaba inyectando confianza, ¿verdad? Dice, no tengas miedo, porque tú vas a pelear con los madianitas y vas a derrotarlos como si fuera un solo hombre. No, no tengas miedo. Yo voy a ir contigo, yo voy a estarte respaldando, ¿verdad? Y entonces, cuando oye esto, Gedeón, le dice, está bien, Señor, dice, voy a ir, pero, pero Gedeón le pide una señal, ¿verdad? Él no le dice, él no se enfrasca mucho en decirle, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Él no se enfrasca mucho en eso. Él nada más dice, yo siendo el menor y de una familia pobre, él no se enfrasca mucho en que yo, cómo lo voy a hacer y yo esto, no se enfrasca mucho, sino que después de que el Señor le inyecta confianza y le dice, no, yo voy a ir contigo y tú lo vas a derrotar y todo eso, entonces él sí lo que le pide al Señor es una señal para confirmar
de que Dios va a ir con él y que él va a derrotar a ese pueblo por mano suya, ¿verdad? Él le dice, sí, Señor, yo voy a ir, pero dame una señal para que me confirmes que lo que tú me estás diciendo se va a hacer, para que tú me confirmes que por tu mano voy a ganar la victoria, ¿verdad? Y entonces le pide unas señales Gedeón y le dice, escucha, dice, en Jueces 6:36-40, dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, que cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él rocío un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo otra vez a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Probaré ahora esta vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y que el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo así Dios, ¿verdad? Y se levantó nuevamente Gedeón y vio y comprobó que el vellón estaba seco. El vellón es la piel de la borreguita, ¿verdad? Es la piel de la borreguita. Él estaba diciendo que si él ponía eso, y primero si estaba mojada y la tierra seca, él iba a comprobar de que Dios le estaba escuchando, ¿verdad? Y cuando se levanta y va y exprime la lana de la borreguita, se da cuenta que Dios había escuchado, ¿verdad? Y que Dios estaba confirmando. Pero luego le pide otra señal para que sea más confirmado, ¿verdad? Y le dice, ahora te pido, Señor, no te enojes, pero te pido otra señal, que si ahora la lana está seca, ¿verdad? Y el rocío mojado, lo confirmaré que tú vas conmigo y que voy a ganarle a los madianitas. Y sucede lo mismo y se despierta otra vez y se da cuenta que la lana está seca, ¿verdad? Y entonces confirma de esta manera Gedeón el llamado de Dios para tal tarea. Y lo que hace es inmediatamente tomar el lugar que Dios le está dando como libertador para ir a sacar de la opresión de los madianitas a Israel, ¿verdad? Y entonces pone manos a la obra y empieza a juntar su ejército. ¿Sabes cuánto ejército juntó? Juntó 132,000 hombres. Juntó 32,000 hombres, perdón, 32,000 hombres. Eran 32,000 hombres los que juntó Gedeón. Y cuando Dios ve que junta a esa gente, le dice Dios, Gedeón, son muchos hombres. Quita algunos. No vaya a ser que Israel se vaya a ensalzar, ¿verdad? Diciendo que él ganó la batalla por mano suya, ¿verdad? Mira lo que dice en Jueces 7:2. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado, ¿verdad? Aquí lo importante es que Dios iba a hacer el milagro. Dios iba a dar la batalla, así como la dio con Jericó, ¿verdad? Y iba a ser algo sorprendente, igual como Jericó, ¿verdad? Dios iba a manifestarse ahí también, iba a manifestar su poder también, ahí con los madianitas, ¿verdad? Y entonces le dice, dile al pueblo que todos los que tengan miedo para entrar a la batalla, que se regresen a su casa con confianza. Y entonces Gedeón habla con sus 32 y le dicen, a ver, todos los que tengan miedo para ir a batalla pueden retirarse a su casa. Y se retiraron 22,000 hombres y solo quedaron 10,000 hombres. Y Jehová le dice, aún son muchos, Gedeón, para poder entregarte a Madián en tus manos, ¿verdad? Y si aún son muchos, no puedo entregarte a los madianitas aún. ¿Sabes lo que vas a hacer? Dice, lleva a todos estos hombres ahí a las aguas, ¿verdad? Llévalos ahí y ahí yo te indicaré cuántos hombres vas a necesitar para esta batalla.
Y entonces Gedeón se lleva a los hombres a donde hay agua, a un arroyo, a donde había agua, para que pudieran beber. Y le da las instrucciones Dios, escucha, en Jueces 7, 5 al 6, y le dice, entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte a sí mismo. Y cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y fue el número que los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber el agua, ¿verdad? Dios le dice que cualquiera que beba el agua como beben los perros, ¿verdad? Esos se van, que los pusiera aparte, dice, y todos los que beban para arrodillarse, para tomar el agua, también los pones aparte. Y los que tomaron el agua, llevando el agua así, con sus manos, eso era, fueron 300. Y le dice el Señor, regresa a los otros. Esos 300 que tomaron el agua y llevaron el agua con sus manos, dice, esos déjalos, son con los que vas a necesitar, solo 300. Regresa a los otros. Entonces Josué regresa a los otros y se queda solamente con 300, ¿verdad? Solo fueron escogidos 300 hombres de los 32,000 hombres que iban a batallar, solo quedaron 300. Y esos 300 iban a combatir con 135 hombres de madianitas, ¿verdad? ¿Qué podrían hacer estos 300 con tantos hombres? Pues ahorita vas a ver cómo iba a ser esta derrota, cómo iba a ser esta victoria y cómo se iba a mover nuevamente nuestro Dios Todopoderoso en esta batalla, ¿verdad? Y entonces se va a Josué y empieza a preparar a sus hombres, ¿verdad? Y entonces, tal vez, y lo maravilloso de todo esto, es que eran 300 hombres. A la vista de los hombres, eran muy pocos, pero a la vista de Dios era una gran mayoría, ¿verdad? Porque Dios iba a hacer una gran proeza con esos 300 hombres. Él iba a hacer un milagro precioso, ¿verdad? Iba a ser una victoria en su totalidad, ¿verdad? Y entonces Josué agarra sus 100 hombres, sus 300 hombres, y los empieza a formar en 100 grupos de 100. Eran 3 cuadrillas de 100 hombres, ¿verdad? Primero arma sus grupos, 100 hombres, 100 hombres y 100 hombres, ¿verdad? Y los pone en lugares estratégicos a cada uno de ellos, a cada grupo, y también les da sus instrucciones y les da sus armas. ¿Sabes qué armas iban a hacer? Les da trompetas, les da cántaros y les da antorchas. Esta batalla iba a ser igual de extraordinaria que la de Jericó. Aquí tampoco iban a luchar el ejército cuerpo a cuerpo, ni tampoco iban a necesitar de armas, no. Aquí iban a necesitar solamente la fe y la obediencia. Y Dios iba a hacer el resto. Iba a hacer el milagro, ¿verdad? Y entonces Josué les da sus armas, una trompeta cada quien, una antorcha dentro del cántaro encendida, y entonces les empieza a decir las instrucciones. Les dicen, miren, cada uno tomará su antorcha y su cántaro, ¿verdad? Pero deben de estar quietecitos, no deben de moverse. ¿Se acuerdan que les dijo Jericó a su ejército? Les dijo ahí que no hablaran, ¿verdad? Y aquí Gedeón les está diciendo, no se muevan. No quiero que se muevan, quiero que estén quietecitos, no se muevan. ¿Verdad? Hasta que yo dé la orden. Entonces, cada uno romperá su cántaro, tomará su antorcha, ¿verdad? Y tocará con una mano tocará la trompeta y con la otra sostendrán la antorcha. Y entonces cuando yo diga, entonces gritarán por la espada de Jehová y la de Gedeón, ¿verdad? Y entonces
Cuando yo les diga eso, entonces ustedes hacen eso. Y entonces los pone a cada grupo en su lugar, ¿verdad? Y nos empieza a formar en cada grupo. Y él se va con su grupo, ¿verdad? Y entonces llega la noche. Ellos están arriba y un poquito abajo están los madianitas. Y entonces esperan a que esté de noche. Y cuando ya era de noche, oscuro, que ya no se veía nada, entonces empiezan a echar a andar el plan de Dios, ¿verdad? Empieza Gedeón a echar a andar el plan de Dios. Y entonces les dice, ¿listos? Y entonces les dice, griten, ¿verdad? Y entonces ahí en medio de la noche y en medio de la oscuridad se empieza a oír una gritería, ¿verdad? Y se empiezan a oír las trompetas a no más, ¿verdad? ¡Tú! Y empiezan a romper los cántaros, ¡tras! ¿Verdad? Y levantan las antorchas en su mano, y con una mano y con la otra, tú y con la otra antorcha, y con la otra mano, ondeando la antorcha y diciendo, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón, ¿verdad? Y entonces los madianitas de repente se asustan porque ellos se encontraban muy cómodamente acostados en el pasto, ¿verdad? Y en sus cabañitas, muy cómodos, fuera de toda preocupación. Pero cuando empiezan a oír toda esa gritería y las trompetas y todo, entonces empiezan a gritar, ¿verdad? Y empiezan a oír toda esa gritería y se levantan asustados y atemorizados y empiezan a moverse y a golpearse entre ellos y a matarse entre ellos. Y lo único que querían era huir de ese lugar, ¿verdad? Ellos pensaban, tal vez, que era un gran ejército que venían sobre de ellos, pero solamente eran 300 hombres. Y ellos estaban atemorizados y lo único que querían era salir de ahí, ¡fum!, salirse, ¿verdad? Y Dios hace que entre ellos se maten, ¿verdad? Que sus espadas sean entre ellos, de tanto que estaban atemorizados y como era de noche, pues no veían, ¿verdad? Entonces empiezan a pelear entre ellos y unos empiezan a huir, ¿verdad? Y mientras el pueblo de Dios jondeaban las trompetas, sonaban las trompetas y jondeaban su antorcha. Por la espada de Jehová, por la espada de Gedeón, ¿verdad? Dios les estaba entregando la batalla. Y una vez más, Dios entrega una batalla sin la necesidad de que el hombre volviera a luchar de cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Ni con nada de armas, solamente batiendo sus antorchas y tocando sus trompetas. Y Dios les da la victoria de esa maravillosa forma. Dios da la victoria a Gedeón y a sus 300 hombres, ¿verdad? Mira lo que dice. Mira lo que dice en Jueces 7, 20 y 21. Dice, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, y tomaron en la mano izquierda las teas, las antorchas, y en la derecha la trompeta con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes, cada uno en su posición, en derredor del campamento. Y entonces todo el ejército contrario salió huyendo, ¿verdad? Y corrieron dando gritos y huyendo. Y Dios vuelve a triunfar. Dios vuelve a entregarle la batalla, la victoria al pueblo de Israel por un hombre de fe, Gedeón, ¿verdad? Por un hombre que confía en Dios y que obedece las instrucciones de Dios. Dios vuelve a dar la victoria a un hombre, ¿verdad? Por medio de él, él vuelve a hacer una maravilla y vuelve a derrotar una nación completa, un grupo completa de 132 hombres, con solo 300 hombres. Gloria a Dios. Dios sigue siendo nuestro Dios que hace cosas maravillas, cosas fuertes, cosas hermosas, ¿verdad? Gloria a Dios, porque Dios es un Dios fiel, un Dios poderoso, un Dios
que puede hacer cosas tremendas y nos lo sigue demostrando una y otra vez, que Dios es Dios y que no hay otro como Él, ¿verdad? Gloria a Dios, bendito sea su nombre. ¿Qué podemos aprender de esta lección? ¿Qué podemos aprender, queridos niños, querido radio escucha? Aprendemos que es necesario dar siempre gloria a Dios y honra a Dios en todo y por todo, y que no debemos de olvidarnos de nuestro Dios, que no debemos de olvidarnos que tenemos un Dios todopoderoso en los cielos, ¿verdad? Y aprendemos que somos libres de elegir. Somos libres de elegir. Tú eres libre de elegir si obedecer o no obedecer, ¿verdad? Pero debemos ser responsables al elegir, ¿verdad? Porque acuérdense que toda elección que tomemos tiene sus consecuencias, ¿verdad? Así como nuestra elección de hoy, como nuestro pueblo de Israel, ¿verdad? Que tomó sus decisiones, ¿verdad? Y sufrió sus consecuencias, ¿verdad? Él, después de estar en un lugar que Dios les había dado, ¿qué había pasado? En vez de seguir las instrucciones que Dios les había dado, no, le dieron la espalda nuevamente a Dios y empezaron a adorar otros ídolos y empezaron a darle la espalda a Dios y se olvidaron totalmente de Dios, ¿verdad? Y sufrieron sus consecuencias, ¿verdad? Porque entonces empezaron a oprimirlo los madianitas, ¿verdad? Empezaron a estarse metiendo gentes nuevamente ahí donde estaban ellos y empezaron a quitarle todo, ¿verdad? Así pasa lo mismo con nosotros cuando nos alejamos de Dios y hacemos cosas que desagradan a Dios y nos alejamos de Él y nos alejamos de los preceptos de Dios. Entonces empezamos a tener problemas, ¿verdad? Y nos empieza a ir mal. ¿Por qué? Porque nos separamos de Dios, porque le damos la espalda a nuestro Dios, le damos la espalda a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios, a la voz de Dios, ¿verdad? Y nos olvidamos de nuestro Dios, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel. Mientras está en la opulencia, está jajaja y jijiji, pero vuelve mal y entonces regresa nuevamente a buscar a su Dios, ¿verdad? Número 2, también nos enseña que cuando desobedecemos, no vemos el peligro, así como el pueblo de Israel empezó a desobedecer, pero nunca pensó que estaban sus opresores a un lado, ¿verdad? Y que le aflojó tantito y que inmediatamente entraron los madianitas a empezarlos a hacer sufrir, ¿verdad? No vieron el peligro y empezaron a desobedecer a Dios y empezaron a sufrir de hambre, no porque no tuvieron que comer, ¿verdad? Sino que porque todo lo que trabajaban venían y se los quitaban los madianitas, ¿verdad? Y así pasa también con nosotros. Cuando nosotros nos olvidamos y nos alejamos de Dios, empezamos a tener enfermedades, empezamos a tener muchas cosas, ¿verdad? Nos empieza a ir mal en el trabajo, nos empieza a ir mal en nuestro monetariamente, en nuestras escuelas, con nuestros papás, empezamos a desobedecer, se nos hace fácil desobedecer, todas esas cosas, ¿verdad? Y así el pueblo de Israel empezó a sufrir de hambre, aún siendo que ellos trabajaban su cosecha, ¿verdad? No podían comer, ¿verdad? Porque se habían alejado de Dios, ¿verdad? Habían, se habían olvidado nuevamente de las cosas que Dios había hecho para ellos, ¿verdad? Y empezaron a sufrir las consecuencias de haberse alejado de Dios. Número 4, el arrepentimiento. Aquí también nos enseña que debemos de arrepentirnos, ¿verdad? Primero, cuando nos alejamos de Dios, ya no podemos ni oír la voz de Dios, ¿verdad? Ya no oímos nada. Y entonces nos empieza a ir de mal en peor, de mal en peor. Y decimos, ¿pero por qué me pasa esto? ¿Por qué me está pasando esto? Pues porque estamos alejados de Dios, porque se nos está olvidando dar gracias a Dios, porque se nos está olvidando que Dios es todopoderoso, ¿verdad? De que Dios siempre está ahí, pero nosotros nos alejamos, ¿verdad? Y empezamos a hacer cosas que no le agrada a Dios, a desobedecer, a hacer cosas, a robar, a mentir, a no perdonar, ¿verdad? Y entonces
Dios se aleja de nosotros y ya no escuchamos la voz de Dios. Se nos cauteriza la mente, se nos cauteriza el oído y ya no lo escuchamos, ¿verdad? Y también nos enseña esta lección que es necesario el arrepentimiento, ¿verdad? Y cuando nos arrepentimos, entonces volvemos a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Así como el pueblo de Dios, cuando ya no pudo más y se vio que el mundo estaba arriba de él y que ya no podía hacer nada porque ya ni tenían para comer, sus hijos estaban sufriendo de hambre, entonces se acuerdan que tienen un Dios todopoderoso arriba y entonces empiezan a clamar a Dios, Señor, ayúdanos, Señor, te necesitamos, Señor, tenemos hambre, ¿verdad? Y entonces Dios, que siempre está atento al oído y al clamor de sus hijos, empieza a oír, dice, mis hijos, y empieza a clamar. Y entonces Dios escucha, ¿verdad? Porque aunque seamos desobedientes y todo, Dios siempre está al tanto de nosotros, ¿verdad? Sus ojos nos están viendo, sus oídos nos están escuchando y su voz está preparada para volvernos a hablar, ¿verdad? Y cuando nos arrepentimos, entonces volvemos a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Nuestros oídos se vuelven sensibles nuevamente a la voz de Dios, ¿verdad? Y entonces Dios nos vuelve a abrazar, nos perdona y nos dice, no vuelvas a volver a pecar. Estarte directo, estarte derecho y cumpliendo mis ordenanzas, cumpliendo la palabra de Dios. No vuelvas a desobedecer, no vuelvas a dejar de oír mi voz, ¿verdad? Así como el pueblo de Dios. Dios, cuando empezó a escuchar el clamor de su pueblo, les mandó su profeta para decirles el por qué estaban fallando, el por qué estaban en esa situación. A veces también nosotros nos encontramos en situaciones difíciles y a veces decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Pero pues porque nosotros nos apartamos de Dios, porque nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios y empezamos a mentir y después esa mentira es otra y empezamos a decir otra y otra y se nos hace una pelotota de mentiras, de no perdonar, de tantas cosas que ya no podemos y entonces andamos cargando todo eso, ¿verdad? Pero cuando ya no podemos y nos arrepentimos, inclinamos nuestra cabeza y le pedimos a Dios que nos perdone, de todo lo que hemos hecho delante de sus ojos desagradables, de tantas cosas desagradables que hacemos ante sus ojos, entonces Dios nos escucha y entonces escucha nuestro clamor, nos perdona y nos dice, adelante otra vez, directo, haz lo correcto y te seguirá yendo bien, ¿verdad? Y así pasó con nuestro pueblo de Israel. Cuando clamó a Dios, Dios lo escuchó, mandó al profeta y después mandó a su libertador y fue libre nuevamente de las manos de sus opresores, ¿verdad? Por eso es necesario, queridos niños, queridos radioescucha, que siempre, siempre, no nos olvidemos nunca de que todo lo que tenemos, de que todo lo somos por la misericordia de Dios, por Dios, ¿verdad? Y que todo lo que somos se lo debemos a Él, ¿verdad? Porque Él vino a morir por nosotros, ¿verdad? Y lo que nos corresponde a nosotros es amarlo a Él, es darle al primer lugar a Él, es decirle a Él, gracias Señor por mi comida, por mis padres, por mi escuela, por mis estudios. Nunca olvidarnos de todo lo que nos ha dado, ni darle la espalda, porque él nos ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Simplemente el estar vivos es una bendición. Es algo que le tenemos que agradecer a Dios simplemente por el respirar, por ver, por oír, por caminar, por mis manos. Simplemente mi persona es, 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 es la manera, es algo de lo cual no tengo por qué olvidarme de mi Dios, ¿verdad? Así nosotros, así como el pueblo de Israel que le daba la espalda a Dios, no le demos la espalda a Dios nosotros. Demos gracias a Dios. No olvidemos que Él nos ha dicho, yo estaré contigo. No temas ni desmayes porque yo soy tu Dios que estaré contigo todos los días de tu vida. No temas ni desmayes porque yo soy tu Dios. Y hoy Dios te dice, no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te aliento y que estoy al tanto de todos tus problemas. No nos olvidemos de esto.
No le demos la espalda a nuestro Dios. Demos gracias a Dios por todo lo que tenemos. A Él le debemos todo, nuestro respirar, nuestro mirar, nuestra vida, nuestros padres, nuestra casa, todo lo que comemos, todo, para que Él no se aparte de nuestro lado, para que Él siempre esté atento a nuestro oído, a nuestra voz, ¿verdad? Pues esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños, queridos radioescucha. Hoy vimos otra vez que Dios puede hacer maravillas con un hombre de fe y obediente, siendo valeroso y valiente, ¿verdad? Esa fue nuestra clase del día de hoy. Yo los espero el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM. Que Dios me los guarde, que Dios me los cuide y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Vamos a despedirnos solamente de este lugar porque Dios queda con cada uno de ustedes y conmigo. Cierren sus ojitos y vamos a orar. Señor bendito Dios y Padre celestial que estás en los cielos, te damos la gloria, te damos la honra, maravilloso Señor, porque tú eres Dios en los cielos y en la tierra, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a no olvidarnos, Señor, que tú nos provees de todo, Señor, de que todo lo que tenemos, incluyendo nuestra vida, Señor, te lo debemos a ti, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Señor, ayúdanos a no darte la espalda, Señor, y tener siempre presente, Señor, que tú eres nuestro Dios, Señor, que tú eres un Dios maravilloso, Señor, que se complace hacer, Señor, cosas hermosas y maravillosas en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu amor, Señor, por tu cuidado, Señor, por tu provisión, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, siempre, Señor, a recordarlo, Señor, que no se nos olvide, Padre Santo. Ayúdanos a ser fuertes, valientes, Señor, hombres de fe, niños de fe, Señor Jesús, que pongan toda su esperanza en ti, Señor, que todo proyecto, que toda cosa que ellos hagan, Señor, siempre la pongan en tus manos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que siempre, Señor, todo lo que hagamos lo pongamos en tus manos, Señor, porque poniéndolas en tus manos, Señor, siempre serán las mejores, Señor, y siempre, Señor, seremos prosperados, Padre. Gracias, maravilloso Dios, por este tema, Señor. Bendice a cada niño, Señor, a cada radioescucha, Señor. Bendícelos y guárdalos, Señor, ahí donde ellos están, Señor. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu hermosa presencia, Señor, sino que tú habitarás en cada hogar, Señor, y en cada corazón, Señor. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén. Gracias, Señor. Pues aquí los espero el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jair 104.3 en su programa Niños Valientes y Esforzados. Que Dios me los guarde, que Dios me los cuide y que la paz de Dios sea en sus corazones y en sus hogares. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Nos vemos el próximo miércoles.